los principales indicadores y metas de impacto ambiental. Qué pena ahí en la presentación quedó con ese errorcito, pero es de impacto ambiental, obviamente, que están directamente relacionadas con esa dimensión. Y, por ejemplo, metas como la reducción de emisiones de carbono, la disminución del consumo de recursos no renovables, bueno, ese tipo de metas, digamos, también cada día son más importantes, tiene una trascendencia grande dentro de la sostenibilidad de un clúster. Y en esa misma línea, el clúster, los clústeres cada vez están incluyendo dentro del diseño de sus proyectos estratégicos componentes de innovación y de protección del medio ambiente. Entonces vemos ahora, por ejemplo, un tema muy importante como que se está generando de innovación y es la implementación de procesos de economía circular que permiten que tratar de eliminar o disminuir o inclusive eliminar el uso de residuos dentro de una cadena de valor, de una cadena de producción. Entonces, ese tipo digamos, de iniciativas es muy importante tenerlas, uno incluirlas, tenerlas presente dentro de digamos, la dimensión de sostenibilidad de la iniciativa Cluster. No sé si hasta aquí haya algún comentario, pregunta, alguien quisiera aportar algo al respecto o continuamos. Carlos Palacio. Carlos. Te quería hacer otra pregunta. En este modelo de clúster nosotros tenemos como organización de productores y de industriales, nos unimos por estrategia con Ecuador, con AgroG2, una empresa también ecuatoriana con apoyo de ProEcuador, ProColombia, y entre los dos países y todas las empresas, tanto de acá como de allá, creamos una empresa en Estados Unidos, una comercializadora. ¿Cómo se anclan estas iniciativas clúster con empresas extranjeras que estamos sumando para competir para competir contra el mundo, pero cooperar entre nosotros? Ok, qué buena pregunta. Pues es bien interesante, sería perdón, muy interesante poder conocer bien la experiencia para poder pues analizarla más en detalle. Pero de manera inicial yo diría que primero, pues esta empresa hace parte precisamente de la cadena de valor y hace parte pues digamos, de la iniciativa Cluster desde su inicio. Entonces, en ese sentido, pues la misma empresa, digamos, se va articulando con esa cadena de valor. Entonces, ese pues, es un primer nivel clave, fundamental de articulación. Y en segundo lugar, la idea es que la misma empresa comercializadora pueda ser parte y se vincule de manera activa al mismo clúster, participando, por ejemplo, una de las alternativas de participación son en los diferentes comités o mesas de trabajo que pueda tener el clúster y dado su participación o liderazgo en alguna de las mesas, pueda orientar el diseño y desarrollo de proyectos estratégicos relacionados con su actividad. Entonces, proyectos que estén orientados a fortalecer todo el tema de comercialización, en este caso, pues de manera particular en Estados Unidos, pero no solamente, sino que pueda ayudar como a fortalecer las capacidades de comercialización de todos los actores de la cadena. Entonces, Pero quiero entender algo, ¿se vería como parte de los grupos de interés o se sí, vería como claro. uno de los partícipes del clúster? Es que los partícipes del clúster son parte de los grupos de interés. Estamos hablando Ah, no de lo son dos mismo. cosas distintas, No, no son señor. unas empresas de interés y unas empresas que constituimos el clúster. Las empresas que constituyen el clúster son grupos de interés, sino que los grupos de interés es un concepto más amplio, más general, que no solamente incluye a las empresas, ¿sí? Por ejemplo, los grupos de interés también involucra a los gobiernos, involucra a los gremios, involucra a la comunidad. Por ejemplo, dentro de grupos de interés inclusive podríamos incluir a los trabajadores de las empresas vinculadas al clúster, por poner un ejemplo, ¿sí? Entonces, todos esos actores
que están relacionados, que tienen, digamos, un nivel de relacionamiento con las actividades que desarrolla el clúster, es lo que denominamos grupo de interés. Y efectivamente, uno de los grupos de interés, y quizás uno de los más importantes, son las empresas que están vinculadas al clúster. ¿Sí? Ok, clarísimo. Listo, muy bien. Entonces, sigamos. Desde la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia, ellos desarrollaron y pues vienen trabajando de manera muy fuerte ya hace bastantes años en el desarrollo de una comunidad clúster y ellos elaboraron un documento muy interesante que se llama Institucionalización y Dinamización de Iniciativas Clúster, que precisamente resume esa experiencia de la comunidad clúster de Medellín y Antioquia. Y dentro de ese documento resaltan esos factores clave que me parece muy importante mencionarlos y que están, digamos, directamente relacionados con la gobernanza de los clústeres. Entonces, en primer lugar, la Cámara de Comercio de Medellín menciona que la presencia de atributos como la confianza entre actores, transparencia, pertinencia y coherencia en las acciones de la iniciativa, liderazgo y comunicación en los procesos es fundamental para que efectivamente se pueda garantizar la sostenibilidad de las iniciativas clúster en el tiempo. Entonces, mire cómo de acuerdo con la misma experiencia que nos muestra la Cámara de Comercio de Medellín, efectivamente se refuerza la importancia de trabajar en estos aspectos de confianza, transparencia, liderazgo, comunicación, que son aspectos definitivamente claves para lograr que una iniciativa clúster efectivamente se pueda consolidar. Otro de los aspectos que también menciona la Cámara es el diseño, implementación y comercialización de servicios clúster conforme a las necesidades de los empresarios. Esto también es muy importante y por eso desde ese concepto que hablábamos de grupos de interés, es importante también entender cuáles son las necesidades de esos diferentes actores y pues de manera específica y de manera primordial las necesidades de los empresarios en términos de cuáles son efectivamente los recursos eh, que los empresarios no solamente los recursos, sino también las capacidades que necesita fortalecer para poder lograr incrementar su productividad y su competitividad. Otro de los aspectos que también me parece muy significativo es el compromiso y aporte. Mire cómo acá desde la Cámara se habla directamente que debe existir ese aporte, ya sea en efectivo o en especie, de los empresarios para la implementación de las acciones y los proyectos. De manera tal que esos proyectos cuenten con unos recursos que inclusive esos mismos recursos sirven para poder apalancar o nuevos recursos a través de convocatorias o a través de, digamos, diferentes fuentes de financiación. Entonces, súper importante contar con ese compromiso de aporte de los empresarios. También hay un tema muy importante que está relacionado con esa gestión de grupos de interés. Ya lo decíamos que uno de los grupos importantes tiene que ver con el gobierno, tanto el gobierno nacional como el gobierno local, y es la voluntad política traducida en recursos, políticas y programas de apoyo. Entonces, contar con esa voluntad política de las gobernaciones, de las alcaldías municipales, eh, que de manera tal puedan aportar también al desarrollo de la iniciativa. Otro de los factores claves es la capacidad institucional. E inclusive aquí traería a complementar que además de esa capacidad institucional es la capacidad y la articulación institucional. Entonces ese es un aspecto muy importante que también hemos resaltado nosotros con el tema de gobernanza. La alineación de intereses entre los actores, ahí precisamente lo hablábamos, de que no se prime ese interés netamente individual, sino que haya una alineación, una coherencia, digámoslo así, entre los intereses individuales de los actores y el interés colectivo que se plantea con la iniciativa Cluster. Otro es el tema
que a veces de pronto no se trabaja mucho y es importante tenerlo en cuenta, y es todo el tema de la estrategia de promoción de la iniciativa Cluster y de sus productos. Es necesario también que la misma iniciativa tenga una estrategia de comunicación, de promoción, que pueda ir mostrando esos logros que se van obteniendo a raíz del desarrollo de los diferentes programas, de las diferentes actividades, y que esa estrategia pues también ayude a fortalecer ese tema de generación de confianza, transparencia que debe existir en el clúster. Y en ese sentido pues los resultados, los logros de la iniciativa pues van a ser fundamentales. Inicialmente el tema de poder tener una visión conjunta o de futuro va a ser, digamos, el primer gran logro que se tenga con la iniciativa, y a partir de ahí, pues ya el desarrollo o la ejecución de las acciones clave que se establezcan, de los proyectos clave, para poder efectivamente ir mostrando resultados concretos a cada uno de los actores que hacen parte de las iniciativas clúster. Ok. No sé si acá hay algún comentario, pregunta. Bueno, seguimos. Entonces, teniendo en cuenta estos pilares, vamos a mirar un aspecto fundamental de la gobernanza, y está directamente relacionado con la estructura organizacional de un clúster. Ayer me hacía la pregunta en relación de precisamente cuál era como la estructura ideal de un clúster, y uno de los aspectos que nosotros debemos de tener en cuenta es que hay diferentes momentos, y que cada momento pues implica, digamos, una manera de estructurar en la iniciativa. Tenemos el momento 1, que es el del diseño y construcción de la iniciativa, que es cuando estamos hasta ahora iniciando con el proceso. Estamos iniciando con lo que hemos hablado de generar la motivación de los actores, de generar ese proceso de articulación, de definir la estrategia competitiva, de establecer cuál es la visión conjunta de futuro. En ese primer momento, digamos que ahí digamos que hay una estructura base, por decirlo así, que se recomienda. Esa estructura está, pues, digamos, liderada por las organizaciones que promueven el diseño y construcción de la iniciativa. Ya lo mencionábamos ahorita, que puede ser las cámaras de comercio, pueden ser la academia, puede ser inclusive el mismo sector público, puede en algunos casos liderar el diseño y construcción de una iniciativa clúster. Y pues obviamente ese liderazgo pues también debe contar con la participación activa de los empresarios, de las empresas que están vinculadas al clúster, sin duda alguna. Es muy importante que en ese primer momento se pueda contar con una asesoría metodológica. Esa asesoría metodológica ayuda mucho a, digamos, no caer en errores que de pronto ya se obtuvieron, digámoslo así, o aprendizajes que ya se obtuvieron con clústeres anteriores, y esa asesoría metodológica, pues, digamos, da una orientación muy importante en el desarrollo perdón, en el diseño de la iniciativa. Entonces, digamos, por eso incluí que es importante contar con esa asesoría. Dentro de ese proceso de diseño, también lo hablábamos el día de ayer, se debe tener en cuenta un comité técnico y o asesor, el cual ese comité técnico cumple la función de dar orientación y hacer el ejercicio de monitoreo y control del diseño de la iniciativa clúster. Entonces, ahí es muy importante, pues, que desde el primer momento en que se empieza a crear, a diseñar la iniciativa, poder establecer este comité técnico o comité asesor. Eh, Dentro de también el desarrollo, el diseño de la iniciativa, se debe contar
pues es lo recomendable, digamos, inclusive pues, desde la experiencia, contar con un equipo gestor. Este equipo gestor, también lo decíamos, no necesariamente tiene que ser especialistas, tiene que tener ya el conocimiento del sector, pero sí deben tener, digamos, como una experiencia y conocimiento en la parte metodológica de iniciativas y pues tener sobre todo la disposición y la disponibilidad para poder hacer todo el proceso que implica entrar a, como ya lo veíamos el día de ayer, entrar a hacer la aplicación de la metodología que tiene que ver con todos los análisis, el análisis de la industria, el análisis del sector, la caracterización de los actores. Entonces hablábamos de las entrevistas que hay que hacer, del levantamiento de las bases de datos, de que hay que programar unas reuniones plenarias. Entonces, mire, toda esa labor, pues obviamente debe estar a cargo de un equipo gestor. Dentro de ese proceso también se conforman unos grupos de estrategia y unas mesas operativas que van a permitir pues darle participación a los actores del clúster. Aquí es donde buscamos que se nos vincule de manera activa los empresarios, los representantes de los gobiernos, de la academia en estos espacios para que efectivamente pues gracias a su participación se pueda establecer una agenda de desarrollo del clúster. Y como base, pues tenemos a todos los actores como tal del clúster, lo que hemos llamado los grupos de interés. Entonces está sector privado, sector público, academia, ONGs y bueno, en general, todos los actores que están vinculados. Entonces, este es, digamos, como un esquema que hemos construido a raíz de precisamente de la experiencia en relación con ese primer momento de diseño y construcción de la iniciativa clúster. No sé si hay algún comentario, pregunta en este punto. ¿Seguimos? Bueno. Hay una mano alzada, Andrés, Javier Sí. Rivera. Buenas tardes, Andrés. Hola, Javier, ¿cómo estás? Bien, bien, qué pena molestarte. En cuanto al punto de asesores metodológicos para la construcción del clúster, ¿quiénes serían o quiénes son, quiénes tendrían esa posición en el gobierno o como institución para poder colaborarnos en la creación de eso? Pues mira, ya en las mismas regiones ya se ha venido creando las capacidades, por ejemplo, como lo decíamos en las cámaras de comercio, las personas que ya han participado en el diseño y construcción de rutas competitivas ya cuentan con capacidades. Lo que hablábamos ahorita con el doctor Armando Rodríguez, que se viene liderando en Armenia, de la escuela de gestores y gerentes de iniciativas clúster. Entonces ese también hay, digamos, una fuente importante de personas que ya tienen conocimiento de la metodología. Digamos que en el país existen unas capacidades instaladas importantes. Lo que habría que mirar es, digamos, ya de manera concreta en la región y dependiendo del tipo de iniciativa, cómo se podría, digamos, acceder a esas capacidades y a ese recurso. Inclusive, desde la misma red Closer, lo que precisamente lo que se busca es que a través de este tipo de webinars, de los talleres que vamos a desarrollar, se empiece, digamos, a dar una cierta orientación, una cierta asesoría en el diseño de las iniciativas Cluster. Entonces, digamos que en este momento hay varias herramientas. Lo que desde la red Cluster se quiere liderar es que inclusive se pueda sacar un documento, una cartilla que también oriente metodológicamente, les dé como las bases a quien quiere trabajar en este tipo de iniciativas y esas pues, le dé herramientas a las personas para que puedan irlo desarrollando. Obviamente, pues digamos que en la medida en que se pueda tener pues cada vez asesores metodológicos con mayor experiencia, con mayor conocimiento, pues eso también se va a ver reflejado en los resultados o el proceso que se pueda desarrollar en el tema de diseño de la iniciativa. ¿Ok? No sé si Ok. con eso di respuesta, Javier. Sí, pero entonces yo quisiera hacer como una pequeña predicción para la pregunta.
en ese caso, digamos, si quisiéramos entrar a lo que es la construcción del clúster, podríamos llamar o contactarnos con la red de Clusters Colombia para que nos asigne un asesor o para que podamos llegar a, no sé, a un convenio y se pueda hacer esa asesoría metodológica. Eh, pues ahí Mónica me ayuda más con la respuesta, pero lo que yo tengo entendido es que en la red Cluster le pueden dar toda la orientación al respecto. Hola Javier. Mónica, No, ¿quieras mira, mencionar algo ahí al respecto? sí, en estos momentos pues la red Cluster sí funciona como este tipo de intermediario de los recursos. Muchas iniciativas Cluster se han visto asesoradas precisamente en lo que tú mencionas, en esa revisión de su plan estratégico, de su ruta, de sus planes de acción. Entonces, sí ofrecemos eso, digamos que esto entran por recursos desde el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. Por eso nosotros es muy importante conocerlos y saber cuáles son sus necesidades. Digamos que es parte del ejercicio que hicimos con el sistema de seguimiento. Pues precisamente eso, saber cómo están para poder asimismo enfocar las políticas. Pero es un tema de gestión de recursos desde el ministerio y bueno, también está Impulsa, que también ofrece este tipo de herramientas, pero digamos que el primer paso es estar inscrito en la red, entonces saber qué necesitan y nosotros enfocamos esos, pero no es que exista un programa a través de la red Cluster y ya entraste y de una entras, no, es un tema de focalización de recursos que es lo que hacemos, ¿vale? Ok, muchas gracias. Bueno. Vale, perfecto. Muchas gracias, Mónica. Bueno, aquí quiero hacer mención a lo que he llamado momento 2, que ya es el ejercicio de, digamos, ya tenemos la iniciativa clúster diseñada, ya hicimos todo el proceso de análisis estratégico, ya definimos nuestros segmentos de mercado, ya definimos nuestra estrategia competitiva, la visión de futuro, inclusive hicimos un primer ejercicio importante de definición de plan de acción, gracias pues a toda esa metodología que existe de rutas competitivas y digamos que en ese proceso, que es lo que desde el documento Iniciativas Cluster en Colombia y de manera específica Cluster Development, que es una de esas precisamente firmas consultoras que hace todo el proceso de asesoría metodológica, inicialmente se trabajó como la fase de motivación, es esa construcción del qué es y el para qué, en ese, digamos, ese primer momento. Ahí nosotros tenemos los participantes en el proceso de construcción, que son, digamos, quienes están en el núcleo principal, y tenemos el resto, digamos, las personas o las empresas o actores, mejor, que hacen parte del clúster de manera natural. Pero ya en la puesta en marcha, ahí ya debemos de tener en cuenta es en esa fase de liderazgo que hay ya decantado, por ponerlo en esos términos, un número importante de actores que se convierten en nuestro núcleo impulsor, principalmente empresarios, obviamente, pero pues también ahí contamos con actores de los demás sectores. Entonces, ese núcleo impulsor es muy importante porque es precisamente quien va a asumir ese liderazgo que hablábamos dentro de los pilares que se mencionaron en la parte de gobernanza, y ese núcleo impulsor es el que va a ayudar, digamos, a que efectivamente se den las primeras acciones encaminadas a el desarrollo de la iniciativa. Entonces, mire cómo nosotros ahí en esa segunda fase vamos a tener ya un núcleo que va a estar conformado por ese tipo de actores. Vamos a tener los participantes en general de la iniciativa, eh, que pues como pasa en todo lado, vamos a tener personas que pues van a estar ahí como a la expectativa de ver qué pasa, van a de pronto a participar de manera tangencial sin comprometerse mucho. Y vamos a tener pues en términos generales pues los mismos actores que ya existen de manera natural en el clúster. Entonces aquí, en ese momento 2, precisamente el Cluster Development hace énfasis en dos aspectos que parecen importantes, y es diferenciar o identificar
los creyentes de la estrategia, por decirlo así, ¿sí? Los believers lo llaman ellos, los que están realmente comprometidos con la estrategia, y los falsos líderes, que también lo hablábamos ahora, que son aquellos que buscan netamente convocatorias o ver qué pasa, están ahí como esperando a ver sin comprometerse mucho. Entonces es importante que tengamos muy presente, digamos, esos tipos de liderazgo, y tener en cuenta que demasiados falsos líderes, cuando no hay proyectos, pues ¿qué va a pasar con esas personas que están ahí a la expectativa de convocatorias y que les lleguen recursos? Pues simplemente van a perder el interés y pues van a dejar de vincularse a la iniciativa. Entonces, por eso es importante que hagamos énfasis en esa agenda estratégica de futuro, que no se trata de es que vamos a hacer una lista estática de proyectos, que es que vamos a buscar recursos aquí o buscar recursos allá, a ver qué nos dan, sino que el tema principal es lograr efectivamente dar cumplimiento a una agenda de futuro, a una visión de futuro. Por eso pues lo menciono reiterativamente, porque pues es muy importante tener eso siempre presente. Y ya en el momento 3, que podríamos llamar momento de consolidación de las iniciativas, entonces aquí ya tenemos algo, digamos, mucho más parecido a una estructura empresarial o estructura organizacional, donde tenemos precisamente a las entidades que lideran la consolidación de la iniciativa. Le hace que estas entidades, pues en muchos de los casos, son las mismas que han venido liderando el diseño y el desarrollo de la iniciativa, y pues obviamente por ende están también comprometidas con la consolidación, y empiezan a sumarse también otras entidades. Aquí, de manera importante, y esto es una buena práctica que se ha visto en la mayoría de los clústeres, es la conformación de una junta directiva, que esa junta directiva precisamente sea quien empiece a dar orientación, a tomar decisiones en relación con la parte de planeación estratégica del clúster, inclusive en relación con temas de seguimiento, monitoreo, control, que es un tema que también es muy importante incluirlo dentro de la gestión y la gobernanza de un clúster. Entonces, digamos que una de las recomendaciones, que efectivamente ya en la medida que el clúster va madurando, pues pueda consolidarse en una junta directiva, donde obviamente en esa junta directiva pues va a estar la participación de los diferentes actores del clúster. Entonces vamos a tener participación de, como ya lo hemos mencionado, del sector privado, del sector público, y pues que donde la participación de los empresarios pues es fundamental. La idea es que podamos continuar con ese comité técnico o asesor. También muchos clústeres han implementado esa figura de los comités técnicos, inclusive han conformado varios comités dependiendo de las necesidades y las líneas de acción que tenga cada clúster, y se crea una figura que yo creo que todos hemos oído mencionar, que es la figura del cluster manager, que es precisamente esa persona o esa organización que es la que hace la gestión, digamos, técnica, operativa, la que logra estar, digamos, en el día a día de la gestión del clúster. Entonces, esa es una función muy importante ya dentro del ejercicio de consolidación, poder contar con esa función de cluster manager. Y también que la misma iniciativa cuente pues con un equipo de trabajo, porque en esa medida pues ese equipo de trabajo va a ser fundamental, porque va a ser quien va a ayudar en el proceso precisamente de formulación de proyectos, de gestión de recursos, de todo el tema de operación del clúster. Entonces ese equipo de trabajo pues es también fundamental para lograr la consolidación de la iniciativa clúster. Y que efectivamente pues el clúster está abierto a todos los actores que están vinculados de manera directa, eh,
buscando la participación de todos los actores, aunque sabemos pues que es algo que en algunos casos es complicado, pero la idea es que desde el clúster se establezcan estrategias para promover esa participación de todos los actores vinculados. Entonces, es interesante, digamos, aquí lo que quería mostrarles era poder visibilizar esa estructura organizacional del clúster. Y aquí les traigo un ejemplo concreto. Me parece interesante que veamos el tema, por ejemplo, Andrea, de esta iniciativa. Sí, Mónica. Fabio Cárdenas tiene alzada la mano. Javier, no sé si de pronto se te quedó la mano alzada también, pero Fabio, cuenta. Fabio, lo escuchamos. Sí, buena tarde. Con Fabio Cárdenas, soy el líder de competitividad de la Gobernación de Nariño. Entendido el clúster, digamos, y manejado desde una perspectiva como una agenda estratégica, digamos, de visión de futuro, y con una visión prospectiva de mediano y hasta largo plazo, podríamos decir quien debe mantener el liderazgo y la gobernanza son los, digamos, el liderazgo natural, son los mismos empresarios, dado que, digamos que en alguna institucionalidad que acompaña los clústeres, son transitorios digamos, los cargos que arropan este proceso. Podemos decir que serían los mismos empresarios los que manejan su propia iniciativa, su propio quehacer. Como visión Sí, de... señor. Definitivamente, como lo mencionábamos, el liderazgo empresarial es uno de los pilares fundamentales de la gobernanza en clúster. ¿Sí? Los empresarios, digamos, no es exclusivo, no tiene que ser los únicos que estén en el proceso de liderazgo de la iniciativa, pero sí es fundamental que estén los empresarios haciendo su ejercicio de liderazgo. Entonces, precisamente porque usted, como usted lo acaba de mencionar, ese liderazgo empresarial permite que esa agenda de largo plazo se mantenga, que inclusive no esté al vaivén, por ponerlo en esos términos, de las dinámicas políticas que pueda tener un territorio, porque a veces de pronto en el territorio pues esas dinámicas políticas fluctúan bastante y entonces eso hace que afecten muchos procesos. Entonces la idea es que de alguna manera la iniciativa Clúster esté entre comillas blindada en cierto sentido gracias a la participación y el liderazgo de los empresarios en la iniciativa. Sin embargo, no podemos perder de vista que también es muy importante contar con el liderazgo y la participación de la parte del sector público, especialmente de los gobiernos locales, porque las iniciativas clúster, al tener pues un impacto importante en el territorio, también pues deben articularse con esas políticas. La iniciativa clúster también, lo ideal es que esté articulada con los planes de desarrollo, que esté articulada inclusive ahorita acá en el departamento de Risaralda, en el municipio de Pereira, se está haciendo un ejercicio muy interesante y es la articulación de las iniciativas clúster con los planes de ordenamiento territorial. Es bien interesante el proceso porque es ver cómo desde el enfoque de los POTs, donde se busca precisamente el ordenamiento del territorio, lograr el objetivo de mejorar la calidad de vida y la competitividad del territorio, pues efectivamente debe haber una articulación de esas iniciativas clúster en relación con lo que se quiere y lo que se espera, digamos, de alguna manera regular a través de esos planes de ordenamiento. Entonces, mire cómo el ejercicio de articulación es fundamental y el ejercicio de liderazgo de los empresarios también. ¿Vale? Ok, muy formal, gracias. Vale, don Fabio. Bueno, quería entonces aquí presentarles un ejemplo concreto. Este ejemplo fue tomado del documento de Iniciativas Clúster en Colombia, que ya les mencioné, que los he recomendado ampliamente. Estamos hablando de la iniciativa Clúster de Café de Antioquia. Ellos, por ejemplo, nos hablan de que tienen establecidos 3 instancias de gobernanza. En primer lugar, ellos tienen un comité estratégico
que está integrado por la Gobernación de Antioquia, la Alcaldía de Medellín y la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia. Y la vinculación, mire qué interesante, de 4 empresarios líderes. Este comité está encargado de garantizar el seguimiento del foco estratégico de largo plazo de la iniciativa. Para quienes no sepan, esta iniciativa y en general, digamos, en Medellín, las iniciativas Clúster han venido siendo lideradas desde su diseño precisamente por la Cámara de Comercio. Y la Cámara de Comercio ha logrado articular a la Gobernación de Antioquia, a la Alcaldía de Medellín y a otras instituciones en el desarrollo de sus iniciativas. Entonces, mire cómo bien interesante que dentro de ese modelo de gobernanza pues está establecido ese comité estratégico. También tienen conformado un comité técnico en el cual están ya de manera concreta las cooperativas de caficultores del departamento, los productores de café, los transformadores, las tiendas, es decir, digamos los actores clave que están vinculados a la cadena de valor de café en Antioquia, y también entidades como por ejemplo el SENA, que ayudan de manera importante a cerrar brechas y a fortalecer capacidades en los empresarios del clúster. Este comité técnico tiene como objetivo garantizar la implementación de acciones a partir del foco estratégico. Entonces, mire cómo el comité técnico es el que ya logra aterrizar esa visión estratégica de largo plazo en acciones y en proyectos de manera concreta. Y también es bien interesante ver que esta iniciativa cuenta con lo que ellos han definido como unas plenarias, es decir, espacios integrados por todos los actores del clúster en los cuales socializan los diferentes proyectos y actividades, y además a través de ese espacio se pueden vincular nuevos actores. Entonces es bien interesante ver, digamos, cómo este modelo de gobernanza ha venido operando. Adicionalmente, ellos también tienen establecidas unas mesas de trabajo de acuerdo con las áreas de mejora que ellos han identificado de manera importante para el fortalecimiento del clúster, que son internacionalización, transferencia de conocimiento e innovación, desarrollo de canales de comercialización y promoción de cultura. Entonces, es interesante ver, digamos, este modelo en el cual cada mesa de trabajo es liderada por un empresario y cada mesa cuenta con una agenda y dinámica propias. Y también pues existe unas tertulias empresariariales donde son espacios en los cuales se debate el tema de tendencias del negocio y se hace pues digamos todos los análisis en relación con los segmentos estratégicos identificados por el clúster. Entonces, quería como compartirles esta experiencia, me parece bien interesante, para que veamos cómo de alguna manera opera esa parte ya de estructura organizacional en una iniciativa. No sé si preguntas. Javier alzó nuevamente la mano. Andrés, qué pena molestarte. En ese caso, y basándonos en el ejemplo, ¿el comité estratégico sería el cluster manager o es el comité técnico que escoge a un cluster manager pero no está integrado en este ejemplo? Qué buena pregunta. No, en este ejemplo no hay referencia específica al cluster manager. El cluster manager es la Cámara de Comercio, ¿sí? Okay. La Cámara de Comercio es la que hace la labor de gestión del clúster. Entonces la Cámara tiene una persona asignada para hacer esa función, ¿vale? Sí, digamos que acá yo quisiera complementar un poco y cómo funciona, pues, cuando son lideradas por la Cámara, pues sí hay obviamente una entidad gestora, pero ese cluster manager, pues, lo define esos comités, digamos que ahí sí hay un gestor, sí hay un cluster manager, obviamente que es la persona con la camiseta puesta, pero bajo unas directrices de un comité, ¿no? Ok, sí. Vale, muchas gracias. Bueno. Muy bien, vale, muchas gracias. Entonces, ya para cerrar, porque ya se nos fue el tiempo, quisiera mencionar otro tema muy importante relacionado con la parte de gobernanza de una iniciativa clúster, y es todo el tema de gobierno corporativo. Este tema de gobierno corporativo es importante que tengamos en cuenta
que está directamente relacionado con la figura jurídica y la estructura organizacional de una iniciativa clúster. Y aquí vamos a entrar en un tema bien interesante y es, bueno, ¿cuál es la figura jurídica más recomendada, por decirlo así, para la conformación de una iniciativa clúster? Y vamos a mirar también algo bien interesante, y es que recientemente, me refiero a hace un mes, 2 meses máximo, eh, existe la Guía Colombiana de Gobierno Corporativo. En esa guía colombiana nos define el gobierno corporativo como el conjunto de estructuras, principios, políticas y procesos, entre paréntesis, buenas prácticas empresariales, para la dirección. Mire cómo estamos precisamente articulados con esa definición de gobierno corporativo: dirección, administración y supervisión de cualquier empresa. Entonces, la guía colombiana, que fue elaborada por la Superintendencia de Sociedades, Confecámaras precisamente, y la Cámara de Comercio de Bogotá, nos da una orientación sobre cuáles son esas buenas prácticas empresariales para la gobernanza o el gobierno corporativo de una organización. Entonces, aquí quisiera mencionar 2 cosas importantes. Primero, en relación con el tema de las figuras jurídicas, muchas de las iniciativas clúster no tienen una formalización jurídica independiente. Por ejemplo, como lo acaba de mencionar Mónica, en relación con las cámaras de comercio. Entonces, esas iniciativas no tienen una personería jurídica, pongámoslo en esos términos legales, sino que son iniciativas que hacen parte o están incubadas dentro de las mismas cámaras, y las cámaras son las que precisamente hacen la gestión operativa del desarrollo de la iniciativa, y hacen como tal también la gestión operativa de los recursos. Entonces, los recursos que están destinados a la iniciativa son operados, gestionados por la Cámara, pero como lo acabamos de mencionar también, bajo el direccionamiento de un comité estratégico o de una junta directiva, pues que en la medida de, digamos, de que el clúster vaya madurando, pues va precisamente buscando la conformación de esa junta directiva. Entonces aquí se plantea, digamos, un tema importante dentro de la iniciativa clúster, y es la independencia versus la sostenibilidad. Porque obviamente el hecho de que el clúster esté ligado a una organización, como por ejemplo cámaras de comercio, pues va a permitir que esta organización pues aporte recursos significativos en su operación y en su gestión. Entonces eso pues va a ayudar bastante a la sostenibilidad y a la gestión de recursos que tiene el clúster. Pero también, de alguna manera, hay algunos clústeres que han dicho, bueno, nosotros ya hemos logrado un cierto nivel de madurez, ya queremos tener un cierto nivel de independencia, ya no estar tan vinculados a una organización de manera concreta, y en esa medida buscan otra figura jurídica que, si bien siga manteniendo esa articulación y siga manteniendo ese nivel de relacionamiento, pueda darle un poco más de independencia ya a la gestión de la iniciativa. Y ahí, digamos que contamos con 2 grandes figuras. Está la figura de las organizaciones sin ánimo de lucro, que en el país se llaman ESAL, entidades sin ánimo de lucro, dentro de las cuales encontramos 3 figuras significativas para el ejercicio de conformación de las iniciativas clúster, que son la figura de asociación. En la figura de asociación, las personas o entidades que hacen parte de esta figura buscan asociarse para poder fortalecer a sus mismas organizaciones. Está también la figura de corporación, en la cual el objetivo principal es digamos, como ayudar o apoyar de manera significativa a un tercero, que en este caso serían precisamente los grupos de interés relacionados con la iniciativa clúster. Y está también una figura que algunas de las iniciativas la han utilizado, que es la figura de federación. Esa figura
está contemplada como una entidad de segundo orden, es decir, que es una entidad que agrupa a diferentes organizaciones y a través de ese modelo de federación, pues se entiende que esa entidad lo que busca es promover y de alguna manera ayudar a fortalecer los objetivos de las organizaciones que hacen parte de esa federación. Entonces, en la mayoría de los casos, las iniciativas clúster inician precisamente con una, sin formalización jurídica, perdón, sin una figura jurídica, sino vinculados a una organización y dependiendo de su nivel de madurez y dependiendo del mismo desarrollo de esa iniciativa, pues va buscando su independencia. En la mayoría de los casos también, cuando se busca esa independencia, se hace a través de un modelo de organización sin ánimo de lucro. También existe la posibilidad, aunque es menos común, de que se creen organizaciones con ánimo de lucro. Sin embargo, aquí hay que tener en cuenta, y es bien importante mencionarlo, que esa organización con ánimo de lucro no puede volverse competidora con las empresas del mismo clúster. Eso es algo fundamental. Es más, inclusive esto aplica hasta en el mismo caso de cuando estamos hablando de una organización sin ánimo de lucro. La iniciativa clúster no puede en ningún momento caer en el error de convertirse en competidora o en un oferente más de servicios relacionados con las actividades que prestan las empresas del clúster. Y otro tema muy importante, el objetivo es que también esa iniciativa no se convierta en un club de empresas, porque pues también a veces existe ese riesgo y es que en la medida en que la iniciativa pues se va de alguna manera consolidando y hay un número específico de empresas que son las que están liderando, pero esas empresas de alguna manera no se articulan con todo su entorno, con todo su ecosistema, no hay ese proceso, digamos, de fortalecimiento y articulación, pues en esa medida también la misma iniciativa pues va perdiendo su naturaleza y su propósito. Entonces, es importante pues digamos que hacer mención a este análisis en relación con las figuras jurídicas en la consolidación y en el gobierno corporativo de un clúster. No sé si hay alguna pregunta, inquietud. Sí, tenemos. Sí, una pregunta. Sigue Olga. Después Carlos. Gracias, muy amable. Quisiera hacer como 3 reflexiones, pero de pronto tenga que ver con que no conozca a fondo. Yo lo que siento es que será amenaza que pueda usar el término o una debilidad de la estrategia clúster, es que termine siendo una burocracia y termine uno enredado en las líneas de las mesas y la burocracia que monta el clúster, porque tú hablas de mesas, y explico, en las regiones, digamos, vuelvo a decir, la familia, el grupo organizado, montan las empresas que tú estás diciendo que empiezan a articularse porque tienen en común, etcétera, pero se la pasa uno con unas dinámicas internas para que su empresa desarrolle, luego empieza a meterse en los juegos de la articulación clúster y se la pasa reuniones, lo decía por algunas experiencias de algunos empresarios en algunos espacios de este tipo, y ellos decían que había un agotamiento de tanta reunión, de tanta cosa, que terminaban era desertando precisamente por todo ese enramaje que inventan para, digamos, la toma de decisiones o para lograr eso que tú planteas desde todas las mesas que se estarían estableciendo. Entonces, la pregunta es, ¿no habría una tendencia a crear un poco de burocracia más ahí de la que ya nos tiene ahogada
con la estrategia clúster? Una pregunta. Y la segunda, cada vez que uno se mete en esos grupos, que creamos el primer grupo y entonces para que se sostenga hay que permitir recursos buscados o entregados, y luego el otro grupo que sube de nivel también le toca irse a buscar recursos y quienes forman parte entregar recursos. Entonces, cuando hay tantos pisos que le da a uno la impresión de que van a existir, pues termina uno, digamos, en el caso de las cámaras y todo el mundo, buscándose los recursos que sencillamente debíamos haberlos puesto en el desarrollo local y pare de contar. Entonces, no sé si esas reflexiones habrá tenido la red de clústeres, porque de alguna manera nos parecen interesantes, pero también nos parece burocráticas, es el término adecuado, pero si estoy equivocada, pues ustedes son los expertos, me orientan, pero lo que sí sentimos es un cansancio de estar enredados en tantos lugares donde la toma de decisiones siempre empieza a complejizarse porque pertenecemos a varios escenarios y cada vez nos inventamos un escenario más. No sé si estoy equivocada, es mi reflexión y pregunta para ustedes. Gracias, Ok, Olga. Yo quisiera sí, Mónica. contestar un poco desde mi experiencia. Llevo muchos años trabajando en proyectos desde Confecámaras. Vengo liderando como directora de proyectos diferentes estrategias, ¿no? Diferentes estrategias de apoyo a la innovación, apoyo a la gobernanza, apoyo a planes de trabajo. Em, y te cuento que ese riesgo siempre va a existir y yo creo que esa pregunta, digamos que voy a dejársela a Andrés, pero lo que sí quiero contarte, Olga, es que precisamente hay muchos recursos que llegan y a veces las convocatorias se hacen y muchos empresarios desafortunadamente no alcanzan a llegar a esa información. Entonces, parte del reto que está en la iniciativa Clúster y su gobernanza es precisamente eso, que cuando llegue las convocatorias, cuando lleguen estos recursos, sean lo suficientemente creíbles y que haya una confianza en estos entes para que sepan que la información, que el recurso está para todos. Obviamente habrán unos requisitos y siempre los hay de entrada, pero lo importante es que exista esa confianza y credibilidad, porque por experiencia te digo, sí los hay y a veces nosotros sufrimos desde la coordinación porque desafortunadamente esto se mueve por metas. Cuando te dan plata, te dicen te doy una plata, pero usted me tiene que cumplir con 50 empresarios. Y buscamos esos 50 empresarios y no es fácil conseguirlos. No es nada fácil, pues por tiempo, por temas de tal vez de falta de comunicación, lo que sea, pero el esfuerzo sí se hace por tratar de llegar a todos por igual. Entonces yo te estoy hablando desde mi experiencia como coordinadora de proyectos y como detrás de bambalinas, por decirlo así. ¿Mm? No sé si Andrés, Me permite hacer otra pregunta que tiene que ver con eso, y disculpe el abuso de haber pedido otra vez la palabra, y es lo siguiente. Hay una cosa que nos está pasando en los territorios y es eso que llaman las CESALes y los que llaman las SAS, y entonces que estas sin ánimo de lucro y que estas con ánimo de lucro, y lo que generan es unas distorsiones para los acuerdos gana-gana en los territorios. Lo explico. Por ejemplo, el Ministerio de Agricultura y el de Ambiente y el de Turismo nos dicen que nos organicemos en asociaciones para poder, por ejemplo, bajar el modelo de gestión del turismo en los territorios. Pero resulta que cuando hace sus convocatorias, entonces resulta que esas no cumplen requisitos para una regla de distribución de recursos de unas formas y generan una cantidad de confusiones y de pérdida de confianza entre la gente, porque varias cosas están dirigidas a las SAS, otras a la CESAL, y me parece que ahí hay un desafío para todo el mundo de revisar este
cantidad de figuras jurídicas que agradezco profundamente que las hayan tocado ustedes, porque ahí nacen una serie de los problemas que tiene el empresariado. Hablo desde el desarrollo local, porque a veces monta cosas que realmente no sirven. O sea, la forma en que se constituyen le hace perder tiempo, le hace perder confianza. Y luego, aunque usted vaya, como lo estás planteando, con muy buenas intenciones, pues la gente ya ha tenido esas rupturas de confianza. Y creo que ahí también hay un desafío para que interrogáramos esas organizaciones y que ustedes que tienen todos estos avances lo pudiéramos mirar con toda la tranquilidad, qué nos conviene y qué no nos conviene y para qué nos inventamos tantas figuritas que enredan a la población cuando deberíamos buscar actualmente caminos más sencillos y menos complicados. Es como una sugerencia respetuosa. Gracias. Gracias a ti, Olga. Gracias. Sí. Olga, lo que usted menciona precisamente es una realidad que vivimos en todos los territorios y, y con base en esa realidad, la metodología de iniciativa Cluster lo que busca es generar una estrategia para poder romper con esas realidades. ¿Cómo funciona? En primer lugar, uno de los objetivos fundamentales, ya lo hemos dicho, es establecer una agenda estratégica de largo plazo. Entonces, ahí rompemos precisamente con el hecho de que se estén desarrollando acciones que no tienen ningún nivel de impacto estratégico, que se esté perdiendo el tiempo, por decirlo así, de esa manera, en reuniones que no van a tener ninguna incidencia ni van a tener ningún logro en resultado. Al contrario, lo que se busca precisamente con la iniciativa del clúster es que gracias a que hay una visión de futuro, gracias a que hay una estrategia competitiva enfocada en el mercado, pues precisamente los actores que hacen parte de esa iniciativa, que son en primera instancia las empresas, pero también los demás actores que ya hemos mencionado, todos se van a articular para poder ser mucho más estratégicos, competitivos y romper, digamos, con esas malas prácticas, digámoslo así, que existen en el tema de gestión de proyectos en el territorio. Entonces, la misma iniciativa Cluster, si bien tiene el riesgo, porque siempre va a existir ese tipo de riesgos de pronto de caer en una, digamos, en una mala práctica burocrática por utilizar ese término, lo que la misma iniciativa está pensada para romper con esa mala práctica y para que a través del mecanismo de participación activa, a través de del mecanismo de gobernanza del clúster, de los mecanismos de articulación institucional, pues el territorio y en este caso de manera específica un sector pueda ser mucho más efectivo en el logro de esas acciones y en el logro de fortalecer esas capacidades que necesita para ser más competitivo. Entonces, efectivamente, digamos que hay que tener en cuenta esa realidad que usted menciona y que efectivamente la iniciativa Cluster pues esté orientada a romper con esas malas prácticas. Así Ese es. sería como el primer tema importante que mencionaría. El segundo en relación con el tema de los recursos. Todos sabemos que los recursos son limitados, todos sabemos que hay que competir por los recursos y precisamente vuelvo a utilizar el mismo argumento, la iniciativa Cluster lo que busca es que los territorios tengan un instrumento, por eso el documento que he mencionado tanto de Impulsa, que es Iniciativas Cluster en Colombia, instrumentos de desarrollo económico y competitividad, es eso, es precisamente que esa iniciativa sea para el territorio un instrumento clave de desarrollo que permita orientar de mejor manera esos recursos, que permita ser mucho más efectivos, mucho más estratégicos e inclusive tener proyectos clave que se puedan financiar con recursos tanto privados como públicos y que tengan un mayor impacto en el desarrollo del territorio. Entonces, digamos que no podemos ver el tema de las iniciativas clúster como
otra estrategia más, como otra iniciativa más, como otro cuento más que vienen a vendernos acá en el territorio, sino es verlo como una estrategia que va a ayudar precisamente a fortalecer eso esas capacidades que ya están en el territorio. ¿Sí? Así es como debemos nosotros entender esta estrategia y esta herramienta o este instrumento de iniciativas clúster como instrumento de desarrollo económico, competitividad de nuestro territorio. Entonces es bien importante eso. Y con respecto al tema de como usted dice, de las siglas que tanto existen en nuestras figuras jurídicas, pues es importante que sí nosotros nos centremos a conocerlas bien, que nosotros entendamos bien qué es una EXAL, qué es una entidad sin ánimo de lucro, qué tipo de entidades sin ánimo de lucro hay, cuál es el alcance y la naturaleza de cada una, que no es lo mismo una cooperativa que una asociación, aunque a veces uno la confunda. Es importante que conozcamos muy bien porque ese es nuestro marco legal, ese es el marco que nosotros tenemos para actuar y las mismas empresas también deben conocer cuáles son los diferentes tipos de sociedades que pueden crear. Entonces estamos hablando de que hoy en día uno de los tipos de sociedades más conocidas pues son efectivamente las sociedades por acciones simplificadas, que son las famosas SAS, pero también existen otro tipo de sociedades en nuestra normatividad. Entonces es importante que si nosotros estamos vinculados a una iniciativa clúster, conozcamos esas figuras jurídicas, las entendamos en qué momento una organización sin ánimo de lucro tiene mayor competencia para cierto tipo de proyectos o para cierto tipo de gestiones y que no se confunda una entidad sin ánimo de lucro con una organización con ánimo de lucro, una sociedad. Entonces, ese es, digamos, me parece muy importante que usted lo haya mencionado para hacer énfasis en eso, y es que debemos conocer a los actores que hacen parte de la iniciativa y los roles que tiene cada uno de los actores. Entonces, ese es como el llamado para que desde el trabajo que vienen desarrollando cada uno de ustedes en sus territorios puedan entrar a hacer, digamos, de manera mucho más específica y detallada ese análisis y ver precisamente cuáles son los roles, las funciones que cada actor puede cumplir o debería cumplir en relación con el desarrollo de su iniciativa clúster. ¿Ok? Gracias, Andrés. Estamos súper pasados de tiempo, pero aquí Uy, sí, estamos. qué pena. Jesús era la otra persona que quería hablar y Carlos, qué pena, ahora te doy la palabra. Jesús, Alberto. Buenas tardes, mi nombre es Jesús Alberto Cabrera, estoy llamando desde Pasto, pertenezco a la promotora turística Viajeros. He estado muy atento a las reuniones de estos webinars y agradezco a Andrés por su formación y su información. Sin embargo, quiero decir lo siguiente, y estoy de acuerdo con la señora que habló, me antecedió en el uso de la palabra. La confusión está clarísima, quisiera decir. ¿Por qué digo lo siguiente? En Colombia hay mucho desequilibrio regional y en el caso del turismo, zonas como Nariño, que tienen muchas cosas por mostrar, realmente todavía no somos destino. Y la conformación de este clúster de turismo es una posibilidad real de avanzar. Sin embargo, es claro que a la hora de definir, esto se puede burocratizar, se puede politizar y ese es el tema de fondo aquí. Un poco la pregunta y la sugerencia a los organizadores de estas al ministerio es que nos acompañen para que este clúster de turismo, finalmente la gobernanza real y el manejo de este tipo de instrumentos esté en la cabeza de los empresarios, porque generalmente el direccionamiento público es muy importante, pero como estamos en Colombia y en Colombia todo se politiza, finalmente esto se convierte en agua de borrajas y no avanzamos. Pero yo sí agradezco la información y la formación que nos están dando, porque nos están dando luces hacia qué lado tenemos que impulsar y obviamente orientar la proa del buque para avanzar. Sin embargo, sí me gustaría decirle al ministerio que es importante que nos acompañen, no nos dejen solos, porque en Nariño y en muchas partes de Colombia donde el turismo no es fuerte, el empresariado no está consolidado, la institucionalidad se toma
este tipo de instrumentos y obviamente muchas veces se burocratizan y se politizan. Muchas gracias por la participación. Gracias, Jesús. Carlos. Sí. Perdón, Carlos Alberto Palacio. Carlos Palacio, perdón. Mi intervención quería ser un poco entendiendo, nosotros cuando nos iniciamos nos damos cuenta que tenemos tres grandes áreas en las que tenemos como clúster que impactar. Inicialmente nacemos como un ecosistema empresarial y una es el tema agro, porque somos productores agrícolas en una serie importante de empresas de Sacha Inchi, unas empresas de industria en las que claramente encontramos una necesidad de investigación, aunque es transversal a agro, a industria, desarrollo de producto y mercado, y una mesa muy importante que es la de comercialización. No importa que seamos muy buenos productores, muy buenos industriales, buenos productos, pero si no vendemos, pues el clúster como tal o el ecosistema no funciona. Entonces desarrollamos esas tres mesas. Cuando conocemos la iniciativa clúster nos parece muy lógica porque termina englobando tres cosas que están sueltas en una que podría coordinarlas y en vez de dividir esfuerzos, al contrario, concentrarlos. Pero también veo una cierta dificultad, y lo hablé en el primer webinar, con respecto a la parte agro, que de alguna manera necesitamos avales del Ministerio de Agricultura en lo que el Ministerio denomina la cadena productiva, que es extremadamente lento, y lo digo porque llevamos más de 8 años intentando desarrollar una cadena productiva y por la lentitud del modelo del ministerio, pues las empresas terminan, como dijo la señora ahorita, desgastadas y mamadas y dicen, venga, no jodamos, llegó otro ministro y este ministro quiere otra cosa. Mi pregunta es, hoy cómo nosotros como empresas podríamos, Andrés planteaba que todas las empresas de una región o de un segmento del clúster hay que convocarlas para que todas lleguen. El problema es que convocar a muchos puede tardar meses y años y las empresas se desgasten. ¿Qué posibilidad hay de arrancar unas victorias tempranas con un grupo beta, un grupo pequeño de empresas? Pequeña, en el caso nuestro son 35 o 40 empresas, entre universidades y empresas que estamos jalonando el proceso. Si las quisiéramos convocar a todas son más de 100, pero el desgaste de quién va a jalonar eso y sin recursos, pues va a hacer que se terminen mamando las 30 que quieren, pregando a mover a las otras 80 que están esperando la limosna del gobierno que alguien les regale. ¿Qué posibilidad hay de con empresas arrancar un beta y en la medida en que funcione, pues se vayan integrando las otras y integrar estas tres mesas que vemos como posibles? ¿Eso tendría lógica? Sí, totalmente, don Carlos. Definitivamente ahí ustedes podrían tener ese grupo base que dijimos nosotros, ¿sí? Ese núcleo impulsor, y con ese núcleo impulsor poder arrancar con el diseño de la estrategia competitiva y de la iniciativa Cluster. Entonces, digamos que ahí cuál sería como la recomendación más práctica y más concreta, y es que ustedes puedan efectivamente hacer el ejercicio del análisis del sector, del análisis del clúster, y sobre esos ejercicios de análisis poder definir cuál es el segmento de mercado más atractivo para ustedes, donde ustedes definen que quieren competir, y teniendo, digamos, esa definición de ese segmento estratégico, poder establecer entonces cuál va a ser la estrategia competitiva. Que eso es en últimas el ejercicio que se busca con este proceso. Poder tener claro esa visión de futuro, esa agenda estratégica que hemos dicho. Entonces, en la medida en que ustedes con ese núcleo que ya lo tienen, que eso ya es una ganancia importante, no tendrían que hacer, digamos, de manera inicial el proceso de convocar a todo el mundo y todo, lo pueden hacer con ese núcleo, hacer el ejercicio de identificar esa estrategia competitiva, y sobre esa base, pues entonces ya empezar a establecer unas líneas de acción, un plan de acción, formular unos proyectos estratégicos o un proyecto estratégico, y pues ya ustedes tienen todas las herramientas para entonces hacer gestión de recursos, porque ya tienen un núcleo base empresarial, ya tendrían la estrategia competitiva, ya tendrían los análisis, digamos, que sustentan esa estrategia competitiva, y ya tendrían unas acciones, un plan de acción y un diseño de un proyecto para poder jalonar recursos.
ese es como, digamos, de manera muy, muy práctica, muy pragmática, lo que en últimas se desarrolla a través de todo el proceso de diseño de iniciativa clúster. Muchas gracias, Andrés. Bueno, ya hay una pregunta más, qué pena, me atrevo a ver, dice, ¿cómo es el proceso de gestión de los proyectos de una iniciativa clúster? ¿El clúster presenta los proyectos y recibe los recursos o se debe crear una figura jurídica? Me parece que de pronto se quedó contestado, pero no sé si quieras reforzar. Esto lo hace Gerencia de Apanados Q. Ok, sí, simplemente para reforzar, existe digamos, la formulación del proyecto la puede hacer cualquiera de las entidades vinculadas a la iniciativa Cluster y existen unas convocatorias a nivel nacional. Por ejemplo, lo mencionábamos, Innova Cluster, y dependiendo pues del sector, existen otro tipo de convocatorias y la misma convocatoria es la que establece los términos de la figura jurídica y la manera y la experiencia para poder aplicar a los recursos. ¿Ok? Entonces, para que lo tengan muy presente. Ya para cerrar, porque pues sabemos que el tiempo ya se nos fue, quisiera recomendarles de manera especial este documento que es la Guía de Buenas Prácticas de Gobierno Corporativo para Empresas Competitivas, Productivas y Perdurables, que es el documento que les acabo de mencionar, que fue creado por la Superintendencia de Sociedades, Confecámaras y la Cámara de Comercio de Bogotá, en el cual vemos que se referencian las buenas prácticas en relación con temas de gobierno corporativo. Entonces, hace referencia a los principios para el buen gobierno, al todo el tema de planificación societaria para el crecimiento organizado y sostenible, las reglas claras que fue por donde nosotros arrancamos esta charla, este webinar, y es cuáles son, digamos, esas reglas claras que debemos de tener en cuenta para la toma de decisiones adecuadas, los roles que puede tener la junta directiva, el rol de la gerencia y del equipo directivo y su interrelación con la junta directiva, temas relacionados con revelación de información, rendición de cuentas y transparencia, que es uno de los aspectos importantes en la iniciativa Cluster, que también lo hablábamos. Y por último, pues todo lo relacionado con tema de control y administración de riesgos y el tema de sostenibilidad, pues que también ya lo referenciamos como un tema clave dentro de la gobernanza del clúster. Entonces, con esto que quisiera cerrar, como les decía, pues es hasta ahora un abrebocas a los temas que vamos a trabajar desde la red Closer a través de los talleres, pero pues esperamos que gracias a estos webinarios ustedes hayan podido obtener información valiosa en relación con qué es una iniciativa Cluster, cómo se gestiona, cuáles factores claves hay que tener en cuenta en el desarrollo de la iniciativa. Entonces, ese era como el propósito que nos planteamos con la red Cluster en el desarrollo de estos webinars. Agradecerles a todos ustedes por su participación y agradecerle obviamente a la doctora Mónica, directora de la red Cluster, por darnos este espacio para poder generar esta interacción y conocimiento y aprendizaje alrededor de las iniciativas Cluster. A todos muchas gracias y muy buenas tardes. No, gracias a ti, Gracias. Andrés. Gracias a ustedes. Muchísimas gracias, Andrés y doctora Mónica. Excelente. Bueno.